Muy buenas tardes para todos y para todas. Les damos una cordial bienvenida a este ejercicio de socialización de nuestro proyecto de investigación en el marco del proceso de formación académica en la especialización en desarrollo integral de la infancia y la adolescencia. Nuestro proyecto de investigación está titulado como Experiencias de la adaptación social de adolescentes de 14 a 17 años desvinculados de grupos armados organizados al margen de la ley en la ciudad de Bogotá. Los autores de la presente investigación son Adriana Patricia Navarro Coral, Asbel Julián Sepúlveda Cachay y quien se dirige a ustedes, Dayana Miranda Vargas. Nuestro problema de, nuestro problema de investigación son las dificultades en la adaptación social de adolescentes de 14 a 17 años, desvinculados de grupos armados organizados al margen de la ley en la ciudad de Bogotá, buscando conocer los retos de la interacción social y el nuevo entorno, reconociendo los cambios e impacto que conlleva la transición del sector rural al urbano. A partir de lo anterior, surge nuestra pregunta de investigación. ¿Cuáles son las experiencias de adaptación social de adolescentes de 14 a 17 años desvinculados de grupos armados organizados al margen de la ley en la ciudad de Bogotá? Por lo cual es importante responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las dificultades en la adaptación social que experimentan los adolescentes desvinculados al llegar a Bogotá? ¿Cuál es el impacto para un adolescente desvinculado dejar el contexto rural y adentrarse a lo urbano? Es importante resaltar que este trabajo de investigación es importante ya que nos permite conocer las experiencias de adolescentes desvinculados de grupos armados organizados al margen de la ley, escuchando sus voces y teniendo en cuenta su procedencia, lugar, tradiciones, costumbres y de cómo estos adolescentes en medio de ese contexto y posterior desvinculación y el paso a una vida urbana enfrentaron los cambios, retos y experiencias por los cuales atravesaron. El objetivo general de esta investigación es comprender las experiencias en la adaptación social de adolescentes de 14 a 17 años desvinculados de grupos armados organizados al margen de la ley en la ciudad de Bogotá, y sus objetivos específicos son identificar los referentes teóricos y conceptuales de la adaptación social de adolescentes de 14 a 17 años desvinculados de grupos armados organizados al margen de la ley, estableciendo categorías de análisis para responder al tema de investigación. Categorizar los datos obtenidos a través de la información recolectada en adolescentes de 14 a 17 años desvinculados de grupos armados organizados al margen de la ley, generando resultados que respondan al tema de investigación. Analizar las experiencias de la adaptación social de los adolescentes de 14 a 17 años desvinculados de grupos armados organizados al margen de la ley para dar respuesta al objetivo general de investigación. Con referencia al marco teórico, esta investigación está fundamentada en la teoría del desarrollo a escala humana de Manfred Mannich, la cual pretende lograr un desarrollo humano por medio de la satisfacción de necesidades humanas. Mannich también categoriza dos tipos de necesidades, las necesidades axiológicas y las necesidades existenciales. El autor afirma que las necesidades no cambian, son las mismas en todo lugar y que lo que cambian son los satisfactores. Cada satisfactor depende de la cultura, el contexto, etc. Por otro lado, vemos en el marco conceptual que identificamos 4 categorías. Categoría número 1, la adaptación social. Según Fernández y Pinto, señalan que la adaptación es un proceso a través del cual el sujeto se adecúa al ambiente modificando sus propios esquemas de comportamiento, al cual él lo denomina adaptación pasiva, o actuando sobre ese ambiente para transformarlo en función de sus propias necesidades, lo cual lo denominan adaptación activa. Por otro lado, la categoría número 2, referencia a los adolescentes de 14 a 17 años desvinculados de grupos armados organizados al margen de la ley. Fue importante retomar los conceptos como identidad. Según el autor Ives, la construcción de identidad es la meta más importante en la adolescencia. En la categoría número 3,
podemos identificar la adaptación social de adolescentes de 14 a 17 años desvinculados de grupos armados organizados al margen de la ley. Y es importante resaltar allí la búsqueda de que en referentes bibliográficos no se logró encontrar un sustento investigativo específico, por cual se retomaron fue algunas características de investigaciones que relacionaban con las categorías manejadas. Por eso es importante, de vital importancia, los resultados de esta investigación. Sin embargo, allí se tuvieron en cuenta algunos conceptos como el ajuste al contexto, los prejuicios en la sociedad, que con relación a los prejuicios, la cual nos indica que la adaptación social está sujeta al estigma y prejuicios por parte de la sociedad civil frente a los sujetos que hayan estado involucrados en acciones ilegales. En la categoría número 4 encontramos a la ciudad de Bogotá, y aquí es importante aclarar, el contexto de Bogotá es bastante amplio. Sin embargo, es importante destacar que los adolescentes que participaron en este proyecto investigativo residen en varias localidades de la ciudad de Bogotá. A continuación presentamos el marco metodológico, el cual está basado en el método cualitativo, el cual, citando a Lerna, se interesa en lo que la gente dice, piensa, hace y en sus patrones culturales. Esto para comprender mejor el fenómeno a través de la indagación individual, para llegar a una perspectiva general, como lo refieren Hernández. Nuestro tipo de estudio es el fenomenológico, el cual busca comprender a través de las experiencias el fenómeno que se estudia. En este caso, la adaptación social en adolescentes desvinculados de 14 a 17 años de grupos organizados al margen de la ley. De igual manera, nuestra población muestra busca responder al objetivo de investigación, que busca comprender las experiencias de adaptación con adolescentes de 14 a 17 años desvinculados de grupos armados organizados al margen de la ley, pero teniendo en cuenta la escasez de datos que determinan el número total de población, se realiza un muestreo por conveniencia, el cual, según Hernández, son aquellos datos a los cuales tenemos acceso, por lo cual se determina una muestra de 8 adolescentes en el rango de 14 a 17 años desvinculados de grupos armados organizados al margen de la ley, residentes en la ciudad de Bogotá, y se encuentran identificados con los autores. A pesar de no ser una muestra representativa, este grupo de adolescentes nos permite dar respuesta a nuestra pregunta de investigación. De igual manera, a través de la herramienta recolección de datos, entrevista a profundidad, se tuvo la experiencia de, como lo refiere Robles, de adentrarse en la vida de los adolescentes, detallar, descifrar y comprender las experiencias desde un punto de vista más humano, entendiendo los retos, cambios y factores que influyeron en su proceso de adaptación. Bueno, es importante resaltar y retomar que a partir de la selección de la muestra, aplicamos la entrevista a profundidad como instrumento de recolección de información, y el siguiente paso que vimos fue el análisis de los resultados. En este momento tuvimos 3 etapas importantes. El primero orientado al microanálisis y la codificación abierta, el segundo a la codificación axial y el tercero al análisis de experiencia. En el primer ejercicio que realizamos, orientado al microanálisis y la codificación abierta, es importante resaltar que realizamos la transcripción y el análisis de las 8 entrevistas semiestructuradas, identificando 21 códigos, los cuales agrupamos en 6 familias de códigos. La primera familia de códigos se orienta a las actitudes y los sentimientos individuales, logrando identificar dentro de los relatos de los adolescentes sentimientos de desconfianza, de miedo, de reserva y de autonomía. Aquí es muy importante resaltar que el temor se orientaba a todos los procesos de inseguridad que se viven en el contexto y a la exposición a los cambios de ambiente que se presentaron en la ciudad.
La segunda familia de códigos se orienta a la modificación del contexto, en donde evidenciamos los cambios en el ambiente, la inseguridad y la adaptación a las normas, identificando como principal y transversal cambio el clima, el cual genera una modificación en vestuario y en distintos comportamientos y una afectación claramente a nivel emocional y física. Este código de adaptación a normas se orienta bastante al proceso de adaptación al transporte de la ciudad, el cual generó y se asoció a temores, a miedos y a desconfianza. La tercera familia de códigos se orienta a la modificación del comportamiento. Aquí es sumamente importante identificar todas las transformaciones que experimentaron los adolescentes en ese proceso de adaptación a la ciudad. Aquí logramos identificar cambios en los patrones culturales a nivel de lenguaje, de vestuario, de alimentación y de conductas. La siguiente familia de códigos se orienta a los factores de riesgo. Logramos identificar 5 códigos, el primero orientado a las ofensas y a la discriminación, el siguiente al rechazo, esto en el marco de las construcciones que hace la sociedad civil con este grupo poblacional. También tenemos como factor de riesgo la afinidad con el grupo armado, según los relatos de un adolescente. También encontramos el consumo de sustancias psicoactivas, que está orientado a las alianzas con padres negativos, y a las barreras de atención, orientado especialmente en los servicios de salud y de educación. También encontramos como la familia de códigos, factores protectores, en donde logramos evidenciar 3 códigos orientados a las oportunidades, a la ayuda y a las relaciones interpersonales, lo cual facilitó el proceso de adaptación y de alguna u otra forma fue una motivación para la continuidad en la construcción y en la consolidación de los proyectos de vida. Y finalmente tenemos la familia de códigos garantía de derechos, en el cual se identifican 5 códigos orientados a la educación, a la salud, a la alimentación, a la participación y a las necesidades de acuerdo al ciclo vital en el que se encuentran estos adolescentes. Aquí es sumamente importante resaltar en el área de educación las barreras en temas de acceso y en temas de las prácticas pedagógicas que se implementan, teniendo en cuenta las necesidades de cada uno de estos adolescentes. Con referencia a la codificación axial, nos permitió fue enlazar las familias de códigos previamente expuestas en el microanálisis y la codificación abierta con la teoría, en este caso, la teoría a escala humana. Por lo tanto, podemos evidenciar en la tabla de codificación actual axial dicha asociación de cada uno de los códigos con las necesidades axiológicas y con las necesidades existenciales. Por ejemplo, encontramos en algunos cruces de la necesidad de subsistencia con la necesidad del ser. Encontramos correspondiente al código de la salud y asimismo se hizo el ejercicio con cada una de las necesidades. Esto correspondiente a lo que es la codificación axial. Con base a los 2 ejercicios anteriores, logramos realizar por último el análisis de las experiencias y logramos generar una asociación entre las necesidades según las categorías axiológicas y las categorías existenciales, identificando 4 experiencias fundamentales. La primera, experiencias en la adaptación social. La segunda, a nivel de garantía de derechos. La tercera, a nivel de activación de redes de apoyo. Y por último, las experiencias del ser. Es importante resaltar que estas 4 experiencias se dan de manera transversal en las necesidades según el autor nos establece. En primera instancia, dentro de las experiencias en la adaptación social, encontramos todo el conjunto de comportamientos y rutinas que tuvieron que ser transformadas por los adolescentes entrevistados para el ajuste al nuevo contexto. De acuerdo al autor Fernández y Pinto, y retomando un poco ese marco conceptual, estos adolescentes hicieron parte de ese proceso de adaptación pasiva, en donde el sujeto, donde cada uno de ellos se transformaron o modificaron sus comportamientos para adaptarse al nuevo entorno.
Aquí es sumamente importante identificar todos los cambios que se presentaron a nivel de vestuario, de alimentación, en temas de acceso, en temas de características organolépticas de los alimentos, en temas de comunicación y de relaciones con los otros, y ese contexto que está permeado de edificios, de avenidas, de inseguridad y de un sistema normativo totalmente distinto del lugar de procedencia o de origen rural. Otro, digamos que aspecto transversal fue el clima como factor que modificó el vestuario y claramente tuvo una afectación a nivel de salud física y mental. Y por último tenemos uno de los retos de gran magnitud para estos adolescentes entrevistados, que se asoció al transporte público, digamos que con todas las exigencias que tiene este aspecto para la movilidad en la ciudad. Esto generó claramente una afectación a nivel emocional, que generó pues sentimientos de tensión, de miedo y pues claramente de inseguridad. En segunda instancia tenemos las experiencias en la garantía de derechos. Aquí básicamente lo que logramos identificar en primera instancia fue el desconocimiento que tienen estos adolescentes entrevistados en el marco de sus derechos. Claramente en los códigos logramos identificar que como derechos ellos, digamos que verbalizan el derecho a la educación, a la salud, a la participación, y tienen un vacío en todos los derechos como víctimas. Digamos que acá es sumamente importante que estos adolescentes son víctimas de reclutamiento ilícito y de múltiples hechos de vulneración, y digamos que sí evidenciamos un vacío importante en el conocimiento de estos derechos. De igual forma, logramos identificar que la ciudad presenta barreras en la garantía de derechos, especialmente en el acceso a la salud y la educación, y también pues, se generan una serie de acciones de discriminación hacia esta población. En tercera instancia encontramos la experiencia de activación de redes de apoyo. Aquí creo que es sumamente importante resaltar la capacidad de resiliencia que tuvieron estos adolescentes entrevistados en su proceso de adaptación, que le facilitó la búsqueda de redes de apoyo a nivel institucional, específicamente en el sector privado, en fundaciones, y que de alguna u otra forma fueron una motivación y una orientación para su proyecto de vida y facilitó el proceso de adaptación a la ciudad. Y por último encontramos las experiencias del ser, que se asocia a todo ese proceso de sentimientos, de pensamientos y emociones que experimentaron los adolescentes en el marco de su proceso de adaptación a la ciudad. Aquí se evidencia una clara afectación emocional en todo este proceso, destacando emociones como el miedo, como la tristeza, como la desconfianza y la inseguridad. A partir de todo este ejercicio de investigación que realizamos, digamos que logramos generar 6 conclusiones fundamentales. La primera de ellas se orienta a que la experiencia en la adaptación social de estos adolescentes en la ciudad de Bogotá resulta ser un sinónimo de dificultad, dado las múltiples transformaciones que debieron asumir para adaptarse al nuevo contexto, el cual estuvo permeado de inseguridad, de barreras de acceso, de discriminación y de olvido estatal, afectando su pleno desarrollo y la calidad de vida. En segunda instancia, encontramos que se evidencia claramente una carencia de acciones que garantice el goce efectivo de los derechos de estos adolescentes, quienes además son víctimas de reclutamiento ilícito y de múltiples vulneraciones, siendo fundamental un fortalecimiento institucional que logre la identificación y la atención oportuna a este grupo poblacional que requiere un acompañamiento psicosocial y jurídico especializado. En tercera instancia, encontramos que la ciudad no facilitó los satisfactores requeridos para satisfacer estas necesidades axiológicas y existenciales en el marco de la teoría que está ligada a nuestro proyecto de investigación, en tanto que se evidenciaron todas las barreras de atención en salud, en educación, en participación, en recreación y en garantía plena de los derechos, generando una transformación en los procesos culturales de estos adolescentes para adaptarse a las demandas del nuevo contexto. Sin embargo, acá es sumamente importante resaltar la capacidad de resiliencia que tuvieron, la cual fue trascendental para enfrentar estas condiciones extremas de la ciudad y les permitió de alguna u otra forma ese proceso de adaptación y de continuidad con sus proyectos de vida. A su vez, esta investigación nos deja una reflexión frente a la responsabilidad colectiva que tenemos en la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes,
Colombia es un país en el cual el conflicto armado se ha naturalizado y las prácticas de vulneración se han perpetuado, siendo necesario pues generar como todo unos escenarios que faciliten esta garantía de derechos. En quinto lugar, este ejercicio de investigación es una oportunidad para revisar ese enfoque diferencial que se está implementando en todas las instituciones de la ciudad, garantizando una atención oportuna, digna y sostenible, la cual fue carente en los relatos de los adolescentes entrevistados, quienes requerían de una garantía efectiva de sus derechos. Sin embargo, en muchas situaciones fueron sujetos de revictimización. Y por último, el objetivo general se cumple en cuanto se logró comprender esas experiencias en la adaptación social, esperando que este ejercicio académico nos sirva como precedente para continuar estos procesos investigativos que nos permitan visibilizar las secuelas del conflicto armado en nuestro país. De antemano les agradecemos su atención. Una feliz tarde.